Marcelo González. Y el primer responsable para la ejecución desde el punto penal. Primer penal para conocer al primer clasificado, digo bien, a 16avos de final de esta Copa Paraguay. No te adelantes, si no repito, dice Sergio Melgarejo. Una indicación casi paternal para con el arquero González. Va a autorizar el árbitro, expectativa en la cancha. Marcelo González, primera ejecución. Allí está Marcelo. Marcelo remató. Poste de afuera. Colón arranca sonriente en esta definición. Marcelo estrelló por el poste. Festeja Juan Pablo. A ver, Marcelito González Samaniego. Y mira que fue bien. De nuevo el arquero González, que digo en este caso, sí, Juan González. Fue bien hacia el sector en donde pateó Marcelo. Trató de hacerlo de manera muy esquinada y termina pegándole en el palo. Arranca mal Guaraní en la tanda de penales. Y esto se va a ratificar o se va a emparejar las cosas si no convierte Cristóbal Colón. Villalba, que ya ejecutó en el tiempo normal y convirtió otra vez Elvio Villalba. Vázquez se mueve bajo su arco. Allí está. Villalba remató. ¡Gol de Colón! 1-0 arriba el equipo de Ñemby. Pateo de muy buena manera. Dejándolo parado a David Vázquez sin darle chance de jugarse por uno de los costados. Ni siquiera fue muy esquinado, pero lo sorprende al portero en esa intención de distraerlo, que estaba dando saltitos y ya no le da el tiempo de poder arrojarse a uno de los extremos. Allí está Villalba, Elvio. Otra vez al arco Juan Pablo. Cuidado la línea, por favor, portero. Daniel Villalba, camiseta 17 para él. Allí está el argentino. Segundo penal para Guaraní. El Queco remató. ¡Gol de Guaraní! Buena ejecución. Esquinado el remate. Se fue bien González. Tocó Juan Pablo. 1-1 está el partido. Bien los dos, uno puede decir, porque el remate es interesante por parte del Queco Villalba y el portero que consigue darle ese toque, pero no lo suficiente como para evitar la caída de su arco. 1-1 está la llave, pero Guaraní tiene dos ejecuciones. Vázquez. Es el turno de Cristóbal Colón. Oscar Cáceres. Se viene Oscar Damián Cáceres. El popular Nikkei. Ahí está Oscar. Cáceres remató. ¡Gol de Colón! 2-1. Está arriba el equipo de la primera B. Potente, para que no queden dudas. Prácticamente al medio el remate de Cáceres. Y Davis, que se jugaba para el costado izquierdo y termina siendo 2-1 arriba para Cristóbal Colón. Tercer penal para Guaraní. Ahí está Josué David Colmán. El número 10. Tercer penal para Guaraní. Allí está Colmán. Colmán remató. Vázquez, que digo. González Juan Pablo se queda con el penal. Gigante la figura del arquero con camiseta 22. Colmán desperdicia el segundo penal en Guaraní. ¿Qué ventaja tiene el equipo de Ñemby? Tratando de asegurar, Josué Colmán decide rematar al medio. No contaba con la posibilidad de que, arrojándose a uno de los extremos, Juan González extienda la pierna derecha y termine quedándose con esa pelota para que la definición sea aún más favorable para Cristóbal Colón. Se viene Verón. Así es, Gustavo Verón, él es el goleador del equipo. Verón entonces preparando la pelota. Si marca Colón, ya estaría allanando prácticamente el camino que se llama Guaraní. El equipo de Ñemby. Ahí está Verón. Autoriza el árbitro. Verón remató. ¡Gol de Colón! 3-1 gana el equipo de Ñemby. Muy buena definición, asegurando, fuerte al medio y arriba, porque fuerte al medio y abajo era la intención de Josué Colmán. Fíjese, fuerte al medio y arriba, imposible para el arquero. Doble match point tiene ahora
Colón, porque si desperdicia a Guaraní ahora, ya clasifica Colón. Si marca el siguiente penal el equipo de Ñemby, clasifica el equipo de Miguel Ángel Cristaldo. ¿Quién se viene en Guaraní? Alfio Oviedo. Oviedo para rematar. Allí está Alfio Ovidio. Autoriza el árbitro. Oviedo. Oviedo remató. Gol de Guaraní. Le da vida a Guaraní. Esquinado el remate a la parte derecha del portero, que de nuevo se arroja bien en dirección al balón, pero la potencia y la altura que toma la pelota le permite convertir de esta manera a Alfio Oviedo el gol. Se viene Jonathan Ruiz. Jonathan Ruiz, el número 10 que había ingresado como alternativa. Si marca Jonathan, Colón pasa entre los 32 mejores de la Copa Paraguay, que va a disputar la segunda fase. Allí está el 10, responsabilidad para él. Autoriza Melgarejo. Ruiz remató. Gol de Cristóbal Colón, que avanza a la segunda fase de la Copa Paraguay. Deja fuera a Guaraní. Lo hizo Jonathan Ruiz. Cuánta efectividad del equipo de Ñemby. 4 penales, los 4 adentro. Festeja, celebra el conjunto aurirrojo. Guaraní se despide tempraneramente de la Copa Paraguay, la Copa de Todos. Por ahora es para Cristóbal Colón. Y Ruiz, que ingresó para esto, para rematar el penal, porque fue el último en ingresar al campo de juego. Vamos a elegir una figura dentro del partido. Yo me voy a tener que quedar con el gran rendimiento a lo largo del encuentro por parte de Elvio Villalba, porque se hizo dueño de ese medio sector con un gran trabajo también por parte de Eduardo Lugo, que terminó siendo expulsado del partido minuto 87. Se había retirado del encuentro, pero qué despliegue físico. Lo hecho por parte de todo Cristóbal Colón, que tuvo un error y le costó caro, porque había abierto de esa manera el marcador por intermedio de Alfio Oviedo. Después, uno siendo analítico y justo en el trámite del partido, tiene que recordar que el penal que tiene en su favor Cristóbal Colón no era para ser sancionado, porque le termina pegando en el pecho a Alfio Oviedo, pero eso no importó mucho justamente a Elvio Villalba, que se encargó de emparejar las cosas en ese momento. Y desde los 12 pasos termina siendo Cristóbal Colón mucho más efectivo, y termina siendo Cristóbal Colón el que se instala en la siguiente fase de la Copa Paraguay. Es la Copa de Todos la que está en marcha en la tercera edición, la Copa Paraguay. La figura Elvio Villalba. Con él va a dialogar Giselle Ortiz. Se saludan los protagonistas de uno y otro equipo. Bien por la gente de Guaraní, que se mezcla con la gente de Colón, saludando, felicitando a los muchachos de Ñemby por esta clasificación. Giselle Ortiz, estamos con la figura del juego. Estamos aguardando aún a Elvio Villalba, ya va acercándose, o sea, ya lo fueron a llamar Sí, a la dale figura. tiempo, Giselle, porque tiene que celebrar, tiene que festejar. Allí está Gustavo Verón, otro Gran de partido, gran partido también en el equipo de Colón. Buena victoria, merecida para el equipo de Ñemby. Clasifica siguiente fase de la Copa Paraguay, la Copa de Todos. Podía ser para cualquiera de los dos también, Freddy, porque en los comentarios habíamos mencionado lo parejo que fue el encuentro, lo que propusieron ambos equipos, fue bastante interesante. Y lo de Cristóbal Colón, por ese orden que propuso desde el arranque del partido, y después que el trámite del encuentro le fue dando esta posibilidad de terminar empatado el partido. Giselle Ortiz, contigo. Y ya estamos con la figura Elvio Villalba. Bueno, Elvio, esta clasificación, ¿cómo lo toma el equipo? Ya haber avanzado a la siguiente etapa dejándolo a Guaraní. Sí, estamos muy contentos por pasar otra vez de fase. Nos propusimos en un momento venir a jugar de igual a igual y ahora se dio el resultado. ¿Y qué fue lo que tuvo que tener justamente el equipo para poder, bueno, empatar por intermedio tuyo, después en los penales también? No, y la actitud que cada compañero ponía en cada juego, yo creo que eso bastó para poder empatar el partido y ahora poder ganar los penales. Y en lo personal, tu desempeño el día de hoy, marcaste el gol del empate, también iniciaste lo que es la tanda de penales. ¿Cómo viste hoy tu desempeño también? Y feliz. Sinceramente, otro compañero tenía que patear, pero yo tuve la confianza y pude convertir, y también la tanda de los penales me dieron el primero y por suerte fue adentro. Muchas gracias. Dale, gracias a ustedes.
Ahí estaba Elvio Villalba, la figura. Gracias, Giselle. Bien, ya se viene el partido entre el 3 de febrero y Sol de América. Felicitaciones a la gente de Ñemby. Debe estar muy contento el colega Gustavo Rojas Bogarín, fanático del Cristóbal Colón, que clasificó a la segunda fase de la Copa Paraguay y de la manera merecida en este compromiso, señor Julio Samaniego. De una manera que ya conoce, porque uno tiene que recordar, y yo les decía en el arranque de la transmisión, que Cristóbal Colón tiene que salir a defender una historia que ya tiene